el niño y el ratón. Pues resulta que en una ocasión un niño que tenía el hábito de observar todo lo que estaba en su entorno, llegó un día al baño de su casa y se topa con que en la cubeta, que usualmente estaba al lado de la tina, se encontraba un ratón que se había caído, quién sabe cómo llegó ahí, que se había caído en el agua de la cubeta y por lo tanto se estaba ahogando. Y entonces el niño lo observó con mucho detalle, con mucho cuidado, y se preguntó, ¿pero cómo es que llegó y se cayó aquí este ratón? Pero el caso es que este ratón se está ahogando. Tocaba el fondo, se impulsaba y volvía a salir, tomaba aire y volvía a caerse profundamente al fondo y volvía a hacer lo mismo, y cada vez que salía parecía que gritaba, ¡auxilio! ¡Sálvenme alguien de aquí! Y el niño lo pensaba, ¿qué haré? ¿Podré sacar este ratón de esta cubeta? ¿Lo debería de hacer? ¿Que no se trata precisamente de lo contrario, de quitarle la vida a los ratones y a las ratas y a todas las alimañas que habitan en nuestros hogares? ¿Qué debo de hacer? No sé, lo dudo. Pero se acordó de repente el niño de una consigna que había recibido de uno de sus maestros, de un maestro espiritual que lo había llevado de la mano desde la infancia, que le decía, hijo mío, nunca dañes ni lastimas a ningún ser vivo. Procura preservar la vida de todos los seres, incluso de una mosca, de un mosquito, de cualquier insecto, de cualquier ser que esté vivo, sobre todo de aquellos que respiran. Y el niño se acordó de aquel concepto, de aquella idea, y en un santiamén decidió levantar lo más posible la cubeta y sacar a ese ratón que se estaba ahogando y poderlo ayudar a que saliera de ese momento tan sufriente, tan agónico que tenía aquel ser. El caso es que lo tomó con una taza, lo puso finalmente en un lugar fresco, que estaba libre ya del agua, que pudiera volver a tomar el aire y respirar de nuevo aquel ratón. Y lo dejó, pero lo siguió observando. Y de repente ese ratón, ¡puf!, empezó a cobrar una mayor respiración y empezó a crecer y empezó a crecer y se empezó a convertir en un mago, en una especie de genio como aquel de la lámpara de Aladino. Y ese mago, con una voz tierna y suave, le decía al niño, no temas, por ningún motivo temas. Me has salvado la vida. Tú nunca supiste que en ese ratón se encontraba a este genio, que por alguna razón había sido castigado por algún error que había cometido y me habían convertido en ratón y ahora había caído en esa cubeta. Gracias por salvarme. Y ahora, a cambio, te voy a conceder 3 deseos como aquel de la lámpara de Aladino. Ahora sí, pídeme lo que quieras y te lo voy a conceder, porque has demostrado en un acto de generosidad, en un acto de misericordia y de compasión, y porque finalmente le hiciste caso a tu maestro y no le hiciste daño, o al revés, salvaste de un daño a ese ratón que finalmente era yo. Tienes derecho a esos 3 deseos. Así que piénsalo muy bien. No se tienen que cumplir el día de hoy, ni en este instante tienes que cumplir tu deseo o aquello que tú quieres que yo realice por ti. Tienes esa oportunidad en el tiempo que va acompañado con tu acto de caridad y con tu acto de amor. Y de repente desaparece ese mago y el niño se queda impactado y verdaderamente así en una sorpresa que nunca se esperó. Pero comprendiendo muy bien la situación, pasaron los días, pasaron las semanas y se puso a pensar cuáles podrían ser los deseos que finalmente podría pedirle al mago a aquel ratón que había salvado de la cubeta. Y así, en algún momento dado de su vida, llegó a pedir sus deseos y que se cumplieran. Y finalmente se cumplieron. Colorín colorado, y este cuento se ha terminado.